Mundo Yoruba. Los secretos de la regla de Ocha Ifa. Realización de un sacrificio. En el corazón de la religión yoruba se encuentra el ritual del sacrificio, una práctica ancestral que vincula a los devotos con los orichas, las deidades veneradas en esta tradición espiritual. Este proceso ritualizado es mucho más que un acto físico, representa una conexión profunda entre lo terrenal y lo divino, guiado por un protocolo cuidadosamente estructurado y lleno de significado simbólico. Pero antes de continuar hablando sobre cómo se realiza el sacrificio en la religión yoruba, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. El ritual del sacrificio en la religión yoruba, una mirada profunda a sus significados y procedimientos. En el corazón de la religión yoruba, encontramos el ritual del sacrificio, Ebo, un acto que va más allá de lo físico para adentrarse en lo espiritual y transformador. Según esta tradición milenaria, los sacrificios son vistos como una vía esencial para canalizar cambios positivos en nuestras vidas, alejar la desgracia y atraer las bendiciones, ire, que anhelamos. Este rito sagrado se lleva a cabo con diversos propósitos, desde expresar gratitud hasta cumplir pactos con Egún, las deidades y espíritus venerados por los seguidores de esta fe. La adivinación juega un papel crucial en el proceso ritual, guiando a los practicantes sobre cuál espiritualidad invocar para obtener esos cambios anhelados. Esta puede manifestarse a través de Ocha, Oricha o Egún, entidades a las que se dirigen las plegarias y ofrendas. La comprensión profunda de este arte adivinatorio es esencial para los babalawos y practicantes, ya que a través de la adivinación se determina a quién sacrificar y qué tipo de ofrenda realizar. Cuando un sacrificio es realizado, se libera el espíritu del animal inmolado, que actúa como mensajero de nuestras oraciones y súplicas hacia las deidades. La vida del animal se convierte en un vehículo espiritual para nuestras peticiones, llevándolas al Ocha, Oricha o Egún invocados durante la ceremonia. Además, la energía liberada por el sacrificio, Eyevale, sirve como combustible espiritual que las deidades o Egún utilizan para propiciar el cambio solicitado por los fieles. El proceso para llevar a cabo un sacrificio es meticuloso y lleno de simbolismo. Antes de iniciar el ritual, es crucial estar en un estado de relajación tanto mental como física, con claridad sobre los deseos y propósitos del sacrificio. Es importante también que las mujeres en periodo menstrual, o bini, no participen en la inmolación, según las tradiciones yoruba. Se establece un espacio sagrado y purificado para llevar a cabo el sacrificio, donde la vestimenta blanca es un requisito simbólico de pureza y respeto. Antes de comenzar, se solicita la autorización de Elegua, un oricha guardián que abre el camino para la comunicación espiritual. Todo está preparado minuciosamente, ya que una vez iniciado el ritual, no hay margen para rectificaciones. Durante el ritual, los participantes mascan pimienta de Guinea, un acto que simboliza purificación y protección. En los sacrificios dirigidos a ochas que no son guerreros, se utiliza omiero,
una mezcla ritual, dentro de la sopera del oricha. El Eyevale, parte vital del sacrificio, no se ofrece directamente al orisa, sino que se deposita en el omiero donde descansa su representación simbólica, Ota. El rito puede involucrar incluso baños rituales con parte del Eyevale, como indicado en la adivinación inicial realizada por Orunmila, donde una jícara de omiero se coloca al lado de la sopera del ocha, siendo utilizada para mezclar el Eyevale con agua caliente. Este baño simboliza una limpieza espiritual y una conexión más profunda con las energías invocadas durante el sacrificio. ¿Cómo se realiza el sacrificio? El sacrificio en la religión yoruba comienza con la moyugba, una reverente invocación y saludo a las deidades, seguida por la petición del otan, la bendición que precede al sacrificio mismo. Este paso inicial establece la disposición espiritual adecuada y muestra respeto hacia los orisas. Una vez completados estos preliminares, el procedimiento del sacrificio avanza con una serie de pasos sagrados. Primero, presentación del animal designado. El animal designado para el sacrificio es presentado 3 veces al cuerpo de la persona que participa en el ritual. Este acto simboliza la conexión entre el ser humano y el sacrificio que se llevará a cabo en nombre de la deidad. Segundo, invocación a Elewa. La invocación a Elewa, una de las deidades primordiales en la religión yoruba, es esencial. Durante este paso, se da cuenta a Elewa de la acción que se llevará a cabo y se busca su protección y favor divino. Tercero, invocación a Ochetura. La recitación de oraciones específicas a Ochetura es parte integral del proceso. Estas invocaciones contienen peticiones y súplicas para obtener bendiciones en forma de salud, prosperidad y bienestar en diversas áreas de la vida. Cuatro, invocación al oricha destinado. Seguidamente, se invoca al orisa al que está destinado el sacrificio. Por ejemplo, si el sacrificio es para Elewa, se le hace una invocación específica que expresa la intención del sacrificio y la necesidad de su intervención en la vida de la persona. Durante esta invocación, se mencionan los deseos de Orunmila, un oráculo de gran importancia en la tradición yoruba, quien determina la necesidad del sacrificio para remover cualquier negatividad o bloqueo espiritual que pueda estar afectando a la persona. En el contexto de la religión yoruba, el sacrificio no es simplemente un acto de devoción,
representa una transacción espiritual en la que el sacrificador ofrece algo de valor tangible, en este caso, un animal, como un símbolo de su compromiso y deseo de alineación con lo divino. El eguá, como oricha de las encrucijadas y los caminos, es especialmente relevante en el ritual del sacrificio. Se cree que el eguá tiene el poder de remover obstáculos y abrir nuevos caminos en la vida de los devotos. Su presencia y participación en el sacrificio son cruciales para asegurar que la acción ritual tenga el efecto deseado. El sacrificio en la religión yoruba es un acto profundamente arraigado en la fe y la conexión espiritual. Más allá de su función ritual, representa la disposición del individuo a comprometerse con su práctica religiosa y a buscar la asistencia y la guía de los orichas en su camino hacia la armonía y el bienestar espiritual. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.